Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que se cruzan con nosotros, les doy una bienvenida especialmente cálida. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las celebridades y las historias que nos cautivan, y si les gusta ese tipo de contenido, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en los círculos de fans y en las redes sociales, algo que genera mucha curiosidad y, seamos honestos, un poco de debate. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, y más específicamente, de por qué parece que al actor turco le cuesta tanto confiar, sobre todo después de su mediática relación con Hande Erçel. Sé que este es un tema delicado y que genera muchas opiniones, pero intentaremos abordarlo con el máximo respeto posible, analizando las señales y las posibles razones detrás de esta aparente dificultad para abrir su corazón una vez más. ¿Por qué esa reticencia? ¿Qué lecciones aprendió de su pasado amoroso? ¿Cómo afecta esto a su vida personal y a su carrera? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Así que quédense conmigo, preparen sus palomitas, porque vamos a desgranar esta historia con la profundidad que se merece. Recuerden que toda esta información se basa en reportes de medios, especulaciones y la lectura que los fans hacen de sus apariciones y declaraciones. No somos psíquicos, pero sí observadores atentos de la vida pública de estas figuras que tanto admiramos. Para empezar a entender por qué Kerem Bürsin podría estar experimentando dificultades para confiar, es fundamental recordar el contexto de su relación con Hande Erçel. Para quienes no estén al tanto, ellos dos protagonizaron una de las teleseries más exitosas de Turquía, Sen Kalkapm, y la química entre ellos en pantalla era tan palpable que trascendió la ficción para convertirse en una realidad. Durante meses, los rumores de un romance entre ellos fluyeron incesantemente, hasta que finalmente decidieron hacer pública su relación. Y cuando digo pública, me refiero a pública en mayúsculas. Sus redes sociales se llenaron de imágenes juntos, sus viajes compartidos se volvieron noticia, y cada aparición pública era analizada al milímetro. Eran la pareja del momento, la pareja de ensueño para muchos. Su amor parecía idílico, una historia sacada de una película romántica, y esto, para un actor que ya tenía una base de seguidores considerable, elevó su estatus a niveles estratosféricos. La relación con Hande Erçel no fue solo un romance para el público, sino que se convirtió en un fenómeno mediático. La cantidad de atención que recibían era abrumadora. Cada paso que daban juntos era cubierto por la prensa rosa turca e internacional, y sus fans los seguían en cada aventura. Esta exposición constante, si bien podía ser gratificante en términos de popularidad y oportunidades laborales, también conlleva una presión inmensa. Imaginen tener su vida privada constantemente bajo el escrutinio de millones de personas. Cada gesto, cada palabra, cada fotografía, podía ser malinterpretada o utilizada para generar especulaciones. Y es aquí donde empezamos a atar cabos. Una relación tan expuesta y tan intensamente seguida puede dejar cicatrices. Cuando una relación termina, y la de Kerem y Hande tuvo un final, para muchos inesperado y agridulce, la forma en que se maneja esa ruptura pública también influye. Aunque ellos intentaron mantener un nivel de respeto y discreción, el torbellino mediático rara vez se detiene. Los fans, los seguidores, los medios, todos quieren saber el por qué, el cómo, y sobre todo, quién fue el culpable. Y esta búsqueda constante de respuestas, esta invasión de la privacidad, puede generar un sentimiento de desconfianza hacia el mundo exterior, hacia la forma en que las personas se relacionan y se proyectan en las redes sociales y, en última instancia, hacia la sinceridad de las intenciones de los demás. Además de la presión mediática, una relación de alta intensidad como la que vivieron Kerem y Hande, donde la química era tan fuerte y la conexión aparente, puede dejar expectativas muy altas. Cuando este tipo de relaciones terminan, la decepción puede ser profunda, no solo para los involucrados, sino también para quienes la seguían con tanto entusiasmo. Y es posible que esta experiencia haya llevado a Kerem a ser más cauteloso. Quizás aprendió que no todo lo que brilla es oro, y que la fachada de una relación perfecta no siempre se corresponde con la realidad. El público a menudo idealiza a sus parejas favoritas, y cuando la realidad se impone, la desilusión puede ser un golpe duro. Para una persona pública como Kerem, quien probablemente esté acostumbrado a que la gente quiera acercarse a él por su fama, distinguir entre interés genuino y conveniencia puede volverse una tarea ardua.
Otro factor a considerar es la naturaleza del negocio del entretenimiento. El mundo de la actuación y la fama a menudo está lleno de personas que buscan lo que se llama beneficio mutuo. Esto puede manifestarse en relaciones que se forman por interés profesional, para ganar visibilidad, o simplemente por la dinámica de la industria. Si Kerem ha experimentado esto en el pasado, ya sea de forma consciente o inconsciente, es natural que desarrolle un mecanismo de defensa. Un mecanismo que le permita evaluar con mayor detenimiento a las personas que se acercan a él, buscando señales de autenticidad y evitando ser herido nuevamente. Pensemos en la vulnerabilidad que implica estar en una relación, especialmente una que es tan pública. Cuando uno se abre a otra persona, especialmente en el ojo público, está exponiendo sus inseguridades, sus miedos y sus esperanzas. Si esa relación termina de una manera dolorosa o inesperada, esa vulnerabilidad se ve expuesta al escrutinio público, lo que puede ser aún más traumático. Es probable que Kerem, después de haber vivido una experiencia tan intensa y pública, haya desarrollado un escudo protector. Un escudo que le ayude a mantener su corazón a salvo de posibles decepciones. También es importante recordar que Kerem Bürsin es un individuo con sus propias experiencias de vida, independientemente de su relación con Hande. Aunque la relación con ella fue muy mediática, es posible que haya otras experiencias pasadas, menos públicas, que también hayan influido en su forma de percibir la confianza. Sin embargo, la relación con Hande es el punto de referencia más obvio y público para entender su actual aparente reticencia. Su fama se catapultó a otro nivel durante esa relación, y el nivel de atención que generaron juntos fue algo sin precedentes en su carrera. Otra faceta a explorar es cómo esta dificultad para confiar se manifiesta en su vida. ¿Se traduce en relaciones más cortas? ¿En una mayor reserva en entrevistas o apariciones públicas? ¿En un círculo social más reducido? Hemos visto en algunas de sus entrevistas recientes, o en sus publicaciones en redes sociales, que Kerem tiende a ser bastante reservado en cuanto a su vida privada. Habla de su trabajo, de sus proyectos, de sus pasiones, pero rara vez se adentra en detalles íntimos sobre sus relaciones personales. Esto podría ser interpretado como una señal de que prefiere mantener esa parte de su vida alejada del foco público, quizás para protegerse. Es posible que después de la intensidad de la relación con Hande y todo lo que la rodeó, Kerem haya decidido que la mejor manera de preservar su paz mental y emocional sea ser más selectivo y cauteloso con quien comparte su vida. Esto no significa que sea una persona fría o inaccesible, sino que probablemente haya aprendido a valorar la discreción y a ser más consciente de las personas que entran en su círculo íntimo. La confianza, después de todo, se gana, no se regala, y para una figura pública, ganársela puede ser un proceso aún más complicado debido a la constante presión y al escrutinio. Pensemos en el ejemplo de otras celebridades. Muchas estrellas de Hollywood, después de relaciones mediáticas muy publicitadas que terminaron mal, optan por un perfil mucho más bajo en cuanto a su vida amorosa. Protegen ferozmente su privacidad y rara vez hablan de sus parejas hasta que la relación está muy consolidada, y a veces ni siquiera entonces. Kerem, aunque todavía activo en redes sociales, parece haber adoptado una estrategia similar de mayor reserva. Además, la industria de la actuación en sí misma puede ser un caldo de cultivo para la duda. En un ambiente donde la imagen lo es todo, y donde a menudo hay intereses ocultos, es fácil desarrollar una cierta dosis de escepticismo. Si Kerem se ha encontrado en situaciones donde ha sentido que se ha aprovechado de él, ya sea en el ámbito profesional o personal, es lógico que haya desarrollado una mayor cautela. No podemos olvidar tampoco la presión de la industria turca, que es particularmente intensa y a menudo dictada por las opiniones de los fans y los medios. La relación entre Kerem y Hande se convirtió en un chip para millones de seguidores, y su separación generó una ola de especulaciones y, para algunos, decepción. Mantenerse firme ante esa presión externa y proteger su propia narrativa personal es un acto de fortaleza, pero también puede implicar un cierre emocional defensivo. En resumen, la aparente dificultad de Kerem Bürsin para confiar después de su relación con Hande Erçel parece ser una combinación de factores. Por un lado, la abrumadora exposición mediática de su relación, que sometió su vida privada a un escrutinio constante. Por otro lado, la posible desilusión que puede haber surgido de una relación de alta intensidad que, a pesar de las apariencias, tuvo un final. Sumado a esto, la naturaleza intrínsecamente complicada del mundo del entretenimiento y la fama, donde distinguir entre intenciones genuinas y conveniencia puede ser un desafío.
Creo que es justo decir que, después de una experiencia tan intensa y pública, es natural que Kerem haya desarrollado un mayor sentido de precaución. No se trata de que sea una persona cínica, sino de que ha aprendido a ser más selectivo y cuidadoso con las personas que permite entrar en su vida. Su enfoque actual en su carrera, sus proyectos y su crecimiento personal, mientras mantiene una distancia prudencial en cuanto a su vida privada, parece ser una estrategia para salvaguardar su bienestar emocional. Es un recordatorio de que incluso para las estrellas, las experiencias pasadas, especialmente las románticas, dejan una huella duradera. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles razones detrás de la aparente dificultad de Kerem Bürsin para confiar, basándonos en su conocida relación con Andercel y el contexto mediático que la rodeó. Hemos reflexionado sobre cómo la exposición pública, las expectativas y la naturaleza de la industria del entretenimiento pueden influir en la forma en que una persona se relaciona y confía. Ha sido un viaje interesante, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que les haya resultado intrigante, informativo y, sobre todo, entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con nuestras reflexiones? ¿Creen que hay otras razones por las que Kerem podría estar siendo más cauteloso? Dejen sus opiniones, sus pensamientos y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas siempre enriquecen la conversación. Y si disfrutaron de este vídeo y del contenido que traemos a este canal, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kerem o de las teleseries turcas que creen que puedan estar interesados en esta discusión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.